Muchos de nosotros quedamos maravillados cuando vimos Mad Max Fury Road allá por 2015 y estamos expectantes por lo que nos traerá Furiosa, una precuela que se centra en la coprotagonista del mismo nombre varios años antes. Pero hay mucho más para conocer de la saga de Mad Max antes de ver Furiosa, y es que contó con 3 películas previas, un director apasionado, una serie de actores extravagantes y muchísima destrucción de vehículos en rodaje. Abróchense los cinturones o no y sean advertidos de mucho spoiler, porque hoy vamos a explorar toda la historia detrás de una de las sagas de culto más impresionantes de la historia del cine. Este video llevó mucho tiempo de investigación y montaje, por lo que te agradezco si dejas un like, un comentario o aún mejor si apoyás a Zepfilms comprando mi nuevo curso de guión. En 13 horas de clases nos enfocamos en el formato, la narrativa y la ejecución de un guión para de una vez perderle el miedo a la hoja en blanco. También incluye mi propia experiencia escribiendo guiones para series en plataformas de streaming o cortometrajes independientes con amigos. Si estos videos te inspiran a escribir tus propias historias, tenés toda la información del curso abajo en la descripción y usando el código ZEPFILMSYT al finalizar tu compra hay un 20% de descuento. Como todas las grandes películas, Mad Max empieza con una idea de destrucción, de caos y de delirio postapocalíptico. Y esta idea no vino de un director de cine, ni de un actor o de un guionista, sino de un médico. George Miller era un doctor australiano que durante la década del 70 trabajaba en la sala de emergencias del hospital de Queensland, al norte de Australia. Durante esa época atendió a cientos de pacientes que llegaban con todo tipo de heridas fatales, muchos de ellos por accidentes automovilísticos. Esta experiencia le disparó una obsesión con aquello que la gente no está acostumbrada a ver en los eventos violentos y lo inspiró a realizar su primer cortometraje acompañado de quien sería su socio para siempre, el cineasta y productor independiente Byron Kennedy. Juntos fundaron la productora Kennedy Miller Productions y realizaron un cortometraje sobre la violencia en el cine, pero Miller sabía que con un corto no iba a alcanzar para mostrar su visión al mundo. Él tenía sueños mucho más ambiciosos, que se verían reflejados en su primera película. La primera Mad Max es la más pura y cruda de todas, un poco por el bajo presupuesto, un poco por su carácter independiente y por ser una de las primeras experiencias del director. La cuestión es que esta película nos presenta un futuro distópico sin explicar demasiado por qué las cosas están como están. Lo que sabemos es que las ciudades entraron en decadencia y en las rutas reina el caos. La delincuencia es moneda corriente y los vándalos son perseguidos por una fuerza policial improvisada para la que trabaja Max Rokatansky, el héroe de esta historia interpretado por Mel Gibson. Max es uno de los mejores conductores de esta pseudopolicía, pero tiene el problema de que es un desquiciado cuando está detrás del volante. A él no le importa tanto atrapar a los delincuentes, sino que los persigue hasta que sus vehículos son totalmente destruidos. Por si no queda suficientemente claro, en la primera secuencia se destruyen varios autos y parece que todos van a morir, pero Max sobrevive. Quien no sale vivo de esa persecución es Knight Rider, uno de los delincuentes que perseguía a Max, quien a su vez es miembro de la banda criminal más peligrosa del condado, liderada por Toe Cutter, interpretado por Hugh Keys Barnes, que no es un dato menor porque este actor es el mismo que interpreta a Immortan Joe en Mad Max Fury Road. No tienen nada que ver los personajes entre sí, pero me pareció un dato interesante sobre un personaje que explicaremos más adelante. En fin, Toe Cutter ahora viene a vengarse y mata a Goose, el compañero policía de Max, quemándolo vivo luego de hacerlo volcar en la carretera. Max estaba lo más bien con Jessie, su mujer, pero cuando se entera de la muerte de Goose, entra en un shock tal que decide dejar la policía y escaparse de ese infierno para no volver. Pero ya saben que en estas películas los fantasmas siempre vuelven. Max se exilia en el campo con su mujer y su hijo hasta que un día ella es emboscada en una gasolinera por Toe Cutter y su pandilla, y debe escapar y esconderse con Max en una granja aún más alejada de todo. En la granja son recibidos por May, una vieja amiga de Max, y las cosas se tranquilizan. Parece que por fin Max y Jessie encuentran la paz, pero en una salida a la playa, Jessie nuevamente es acosada por este grupo de motociclistas que la persiguen en el bosque. Jessie sobrevive al ataque y cuando llega a casa toma a su hijo y escapa con Max hacia la carretera. Acá, por cierto, hay una escena muy buena en donde la abuela May intercepta a Toe Cutter y a sus secuaces con una escopeta y los fuerza a encerrarse en un establo, logrando que Max y Jessie ganen algo de tiempo. En la carretera sucede lo peor. El auto de Max se queda sin combustible y Jessie es atropellada sin piedad junto a su hijo por la pandilla de Toe Cutter. Y ahora sí, cuando lo pierde todo, Max entra en un ataque de ira y venganza y vuelve a la estación de policía
policía a buscar su auto. Durante los últimos 20 minutos de la película tenemos una de las persecuciones automovilísticas más épicas de la historia del cine. Luego de liquidar a Tow Carter, Max también elimina a uno de sus secuaces y escapa hacia el horizonte, con la mirada de alguien que perdió todo lo que amaba y que ahora vagará sin rumbo por siempre en un mundo que ya no tiene nada para ofrecerle. La primera Mad Max no solo es buenísima para ver, sino que también tiene las mejores curiosidades de la saga por su carácter independiente. En aquel momento, Mel Gibson no era una cara conocida y el guión de la película también fue desarrollado por el hasta entonces poco experimentado escritor James McCausland. La historia estaba inspirada en las consecuencias que tuvo la crisis del petróleo en Australia durante el año 1973, donde muchos conductores se peleaban en las gasolineras para poder transportarse. Originalmente, George Miller quería que la película sucediera en el presente y que la historia siguiera un periodista en medio del caos por una crisis de petróleo que desemboca en una guerra. Pero como la productora que fundaron Baron Kennedy y Miller solo logró conseguir $400,000 para financiar el film, decidieron ambientarla lejos de la ciudad para abaratar costos y cambiar la estructura narrativa a algo que pudiera ambientarse en las afueras y que tuviera un tono más de posguerra. El rodaje se dividió entre las escenas de riesgo y las escenas más narrativas. Para filmar en la carretera, la producción no contó con ningún tipo de permisos y no podían comunicarse usando walkie-talkies por miedo a causar interferencias con la radio de la policía. No solo les preocupaba la presencia policial por el caos que el equipo estaba causando en la ruta, sino que también porque casi todos los extras eran miembros de una verdadera pandilla de delincuentes motociclistas en Australia llamada The Vigilantes, a quienes el equipo de producción les pagaba con cervezas. Se destruyeron 14 vehículos durante la producción, entre ellos la camioneta personal de Miller. Hubo un camionero al que le pagaron $50 por aplastar una motocicleta, pero el hombre aceptó con la condición de que no le arruinaran el paragolpes. Por eso en esta escena el camión tiene toda una placa de mentira que le cubre el frente. Miller estuvo tan estresado durante el rodaje que abandonó la producción por lo abrumado que se sentía. Fue convencido de volver a filmar por su productor con otro asistente de dirección más, pero el mayor activo del equipo durante el rodaje era el coordinador de escenas de riesgo, Ian Goddard, quien no tenía experiencia en filmaciones, pero era un motociclista experimentado y fue tan estricto en sus normas de seguridad que a pesar del presupuesto y la falta de experiencia no hubo ningún accidente en todo el rodaje. Esta fue la primera película que se filmó con lentes anamórficos en Australia, ya que Miller y Kennedy encontraron unos que fueron descartados por Sam Peckinpah durante el rodaje de su película The Getaway, pero cuando dieron con estos lentes se dieron cuenta de que estaban casi todos dañados y solo pudieron usar uno, un Todd AO de 35 milímetros con el que rodaron todos los planos de la película. La postproducción de Mad Max fue hecha en el apartamento de un amigo de George Miller y la música fue compuesta por Brian May. No el Brian May de Queen, yo también me confundí cuando leí el nombre. La estética de la película tomó mucha inspiración de otras obras de la época. Por ejemplo, el título, que está diseñado de forma muy similar a la revista francesa de ciencia ficción Metal Hurlant. Hay rumores de que Miller quiso adquirir el título Heavy Metal de una de esas revistas para satisfacer a los distribuidores estadounidenses, a quienes no les gustaba mucho el título Mad Max. Aunque no consiguió los derechos, se nota que hay una influencia muy marcada en el diseño y las tipografías. Cuando salió la primera Mad Max, el éxito fue rotundo. A pesar de que las primeras críticas fueron hostiles, catalogándola de sádica, de misógina e incoherente, el film recaudó más de $100 millones en la taquilla mundial y mantuvo un récord Guinness por ser la película con mejor rendimiento económico de la historia hasta 1999, cuando fue destronada por el proyecto Blair Witch. Era obvio que con semejante desempeño y a pesar de cómo lloró la crítica en aquella época, Mad Max iba a convertirse en una saga. Miller volvió a producir con Kennedy y juntos se aventuraron con Mad Max 2, The Road Warrior. A pesar del éxito de Mad Max 1, George Miller no estaba conforme con el resultado. Sentía que, por culpa del presupuesto y su falta de experiencia como director, no pudo contar la historia que él verdaderamente quería, y pensaba que la buena recepción del film fue por pura suerte. Estemos de acuerdo o no con sus valoraciones, Miller pudo tener una segunda oportunidad en 1981 con Mad Max 2. Y en mi opinión, Mad Max 2 es la mejor película de toda la saga. Todas las bases estéticas y formales que erigieron la identidad visual de Mad Max están plasmadas con una fuerza y un carisma tal que es imposible no volverse loco. Mad Max 2 salió en 1981 y combina lo mejor del cine independiente de los 70 con un poco de la estética y la extravagancia que caracterizó al cine de los 80. Podemos ver algunas influencias estéticas de éxitos de aquella época como Star Wars de George Lucas o The Warriors de Walter Hill. Pero también podemos ver cómo Miller reforzó aún más la impronta que ya tenía la película en su etapa inicial. Según el director, la estética de esta película es todo lo que él quería, pero
pero no pudo hacer en la primera por temas presupuestarios. Mad Max 2 obtuvo distribución de Warner Bros., pero fue hecha por la productora de Kennedy y Miller. El film estaba en ese punto justo donde hay suficiente dinero como para conseguir todo lo que no se pudo hacer en la primera, pero también suficiente libertad creativa como para construir un mundo oscuro y original, sin ningún tipo de presión de una productora externa. A diferencia del primer film, este empieza con una historia de fondo algo difusa que nos intenta explicar por qué el mundo terminó como terminó. Ahora se nos presenta un panorama mucho más desértico, sin ningún rastro de ciudades o vestigios de civilización. La decadencia es extrema y nuestro héroe Max, ahora con un perrito que lo acompaña, inicia su nueva aventura enfrentándose y capturando al conductor de un extraño vehículo volador. Este personaje termina haciéndose amigo de Max y le dice que conoce una base con fuentes de gasolina inagotables, un recurso que escasea al igual que en la primera película. El problema es que cuando llegan a esta base, descubren que está custodiada por todos los rincones y que ellos no son los únicos que quieren el botín. Alrededor de esta base petrolífera, una pandilla de sadomasoquistas liderados por un extraño ser gigantesco tratan de infiltrarse a la fuerza sin éxito. Por la noche, Max ve cómo los autos y las motocicletas se dispersan y logra rescatar a un rehén que se llevaron. Le ofrece llevarlo a la base petrolífera a cambio de gasolina, pero cuando llegan, el rehén muere. Y justo antes de que Max pueda salir de la base, la banda de sadomasoquistas vuelve a atacar. El líder de los malos es esta bestia que se llama Humongous. En esencia, su banda es muy parecida a la de Immortan Joe de Fury Road. Tenemos a uno de sus secuaces, que es este personaje desquiciado, y del lado de los buenos también tenemos personajes con sus particularidades. Por ejemplo, está esta proto furiosa, que no habla mucho en la película, y este niño salvaje que se mueve debajo de la tierra y ataca a los motoqueros con un boomerang afilado. Hay una primera lucha entre la banda de Humongous y los que cuidan la base, y Max, del lado de los buenos, los ayudará a sobrevivir. Él les dice que está dispuesto a ayudarlos a escapar de la base con todo el petróleo si ellos le prestan un poco, y se va con unos contenedores a buscar un camión con acoplado en la ruta. Pero la vuelta no es nada fácil. En el camino, Max es interceptado por Humongous, que casi logra destruir el camión e infiltrar a sus secuaces en la base. Luego de sobrevivir el ataque, los miembros del establecimiento le piden a Max que los ayude a escapar con el camión de petróleo, pero Max les deja el camión, se lleva la gasolina suficiente para cargar su auto y los deja solos, porque ya sabemos que Max es un héroe solitario. En el camino, Max es perseguido por Humongous y sus secuaces, y en otra secuencia de persecución inolvidable, casi es asesinado luego de que su auto vuelca y explota. Cuando todo parece perdido, Max es rescatado por el dueño del vehículo volador, que lo lleva de nuevo a la base. Ahora sí, Max está en deuda con ellos y los va a ayudar a escapar en el camión de petróleo. Max conduce el camión a toda velocidad y sale de la base perseguido por los motoqueros sadomasoquistas. Y si no alcanzó con la escena de persecución anterior, esta directamente es el éxtasis puro. Probablemente una de las mejores escenas de persecución filmadas en la historia del cine. Literalmente, durante media hora de la película tenemos a Max y a su equipo evadiendo a Humongous y a sus secuaces hasta que finalmente, luego de vencer a todos los villanos, el camión choca contra el auto de Humongous y ambos se destrozan. Pero cuidado, que acá tenemos el plot twist de la película. Resulta que el camión en el que iba Max, quien obviamente sobrevive el choque, no tenía petróleo, sino que era toda una distracción. El verdadero petróleo se lo llevaron los otros personajes en un bus, y todo termina espectacularmente bien. Como les dije antes, esta es mi preferida de Mad Max y también la de la mayoría de los fans. Tiene las mejores persecuciones jamás vistas, y podríamos decir que es la que más influencias visuales deja en Mad Max Fury Road, desde los vestuarios de Max y los villanos hasta algunos personajes enteros. El único spoiler súper triste de esta película es que el perrito de Max muere, pero si los deja más tranquilos, el perro real de la película tiene una historia mucho más alegre. Fue rescatado por la productora de un criadero que iba a matarlo. Cuando terminó el rodaje, el fiel amigo de Max fue adoptado por uno de los operadores de cámara. Nadie sabe cómo se llama el perro porque en la película aparecen los créditos como perro. Hay un par de anécdotas interesantes alrededor de la producción de Mad Max 2, como por ejemplo que durante casi todo el rodaje, el guión decía que la verdadera identidad de Humongous era Gus, el compañero de Max en la primera película. Aunque al final esta idea fue eliminada, quedaron algunas pistas, como la cara toda quemada del personaje, aludiendo al accidente que tuvo Gus en Mad Max 1, y el hecho de que usa la misma pistola que los oficiales de policía en el primer film. Y una anécdota un poco más sórdida es que durante el rodaje de esta escena, el doble de riesgo originalmente tenía que saltar encima del auto y terminó chocando de verdad, pero de milagro sobrevivió con tan solo una lesión en la pierna. Esta película continuó con el éxito taquillero de la saga Mad Max, y en este caso también fue bien recibida por la crítica. Todo el mundo quería una tercera parte, y por eso, en 1985, el mundo volvió a recibir a Mel Gibson en Mad Max 3 Beyond Thunderdome.
Honestamente, Mad Max 3 es la que menos me gusta de toda la saga. Y esta no es una opinión para nada polémica. A pesar de que en general la película fue bien vista por el público en su estreno, la mayoría de los fans la consideran el punto más bajo en la trilogía. Una especie de El Retorno del Jedi, pero en otra saga. No es una película que no se pueda ver, pero al lado de las otras dos, en mi opinión, no está ni cerca. Sin embargo, creo que hay cosas que se pueden destacar, como la primera mitad de la película que profundiza en la identidad visual de Mad Max y le da cierto nivel de sofisticación que en las otras películas no está presente y que también es importante para la construcción estética de Mad Max Fury Road en 2015. Esta película también abraza de lleno, para bien y para mal, todos los estereotipos artísticos de la década del 80. La música de Tina Turner, quien también tiene un papel en la película, te hace entrar de lleno en esta dinámica, pero la estridencia de los años 80 está presente en el peinado de Max al principio, algunos vestuarios, toda la secuencia de los niños perdidos y también, hay que admitirlo, la conversión de Mad Max a un producto mucho más mainstream de la época. Casi podríamos decir más familiar. Y esto lo notamos en algunas escenas que, lejos de ser extremadamente violentas como en las primeras dos películas, se vuelven mucho más suaves y aptas para un público más general. Pero bueno, la primera mitad de esta película es quizás lo mejor de todo. Inicia con Max tratando de recuperar su auto en una ciudad llamada Bartertown. Aquí conoce a Auntie Entity, interpretada, muy bien por cierto, por Tina Turner. Ella es la dueña de este asentamiento, pero le cuenta a Max que durante varios años hay una puja de poder entre ella y Master Blaster, un hombre pequeño que se transporta encima de un matón. Master Blaster es quien provee de energía al pueblo desde las profundidades, utilizando las heces de unos cerdos para producir metano. Para resolver la disputa y escapar del pueblo, Max acuerda con Entity pelear contra el gigante que mueve a Master Blaster en una jaula conocida como el Thunderdome. Antes de la pelea, Max se infiltra en el pueblo subterráneo de Master Blaster y descubre que al hombre musculoso le afectan mucho los sonidos estridentes y agudos. Obviamente, cuando le toca pelear, usa este conocimiento para inmovilizar a Blaster y vencerlo. Y hago un paréntesis para decir que, si bien esta película no me parece espectacular, la escena de pelea en el Thunderdome es imperdible. Cuestión es que cuando Max está a punto de matar a Blaster, este pierde el casco que le cubre la cara y se revela que tiene una discapacidad. Al ver esto, Max no puede asesinarlo. Entity se enfada porque Max no cumple con el trato y lo envía a lo que ellos denominan el Gulag, básicamente el medio del desierto. Pero cuando todo parece perdido, Max es rescatado por unos niños que lo llevan a su aldea en un oasis, dando inicio a la segunda mitad de la película, que es donde para mí la cosa empieza a decaer. Resulta que los niños de la aldea son los hijos de sobrevivientes a un accidente de avión y piensan que Max es el piloto que vuelve para llevarlos a la civilización. Pero lejos de eso, Max les dice que ya no existe la civilización y que es mejor que se queden en el bosque. Esto no convence a todos los niños y un grupo de ellos escapa hacia Bartertown, la ciudad del principio de la película. Como ya no tiene forma de volver, a Max no le queda otra que acompañarlos a este pueblo con el objetivo de robar algún auto o suministros. Una vez en Bartertown, el grupo se infiltra en el subterráneo y roban una especie de tren modificado, pero son descubiertos por Auntie Entity, quien envía a un grupo de conductores a perseguir a Max y a los niños. Y así comienza otra gran persecución por el desierto. Aunque debo decir que para el presupuesto que manejaba la película, esta quizás sea una de las persecuciones menos intensas de toda la saga. Dicho esto, hay muchos grandes momentos que también se ven reflejados en Fury Road, como los saltos de un auto al tren o incluso el diseño de algunos vehículos. Después de la persecución en tren, los niños logran escapar en un avión, pero Max es capturado por Tina Turner, o al menos eso parece, porque al final ella le sonríe y lo deja vivir. Hay dos interpretaciones de por qué hace esto. La primera es por el respeto que Max se gana con Entity, pero la segunda interpretación es un poco más oscura. Dejar a Max solo y sin recursos en el medio del desierto es casi lo mismo que dejarlo morir. De cualquier manera, Max vive y los niños llegan a las ruinas de lo que en un momento fue Sydney. Ahí, en un epílogo similar al de la segunda película, los chicos se quedan a vivir y cuentan la historia, o más bien el mito, de un conductor solitario que los salvó y que sigue merodeando por el desierto postapocalíptico. No está mal la película, pero viniendo de las otras dos, yo personalmente me quedé con un sabor medio agridulce cuando la terminé. Esta es la primera película de Mad Max que no cuenta con la producción de Byron Kennedy, el socio de George Miller, quien falleció en un accidente en 1983. Esta pérdida fue devastadora para el director y por eso le pidió ayuda en su rol a George O'Keefe, con quien trabajó anteriormente en la serie The Dismissal. Los dos aparecen como codirectores de Thunderdome en los créditos. En este film tampoco participó Brian May como compositor, siendo reemplazado por Maurice Jarre. El soundtrack de esta entrega es mucho más hollywoodense que los anteriores y, como dije al principio, también cuenta con dos temas originales de Tina Turner, que suenan en los títulos iniciales y en los créditos finales. A pesar de virar hacia algo más comercial, el soundtrack del film no deja de ser buenísimo y las dos canciones de Tina Turner también valen la pena. Con todo esto, la saga de los 80 de Mad Max probó ser un éxito no solo en
taquilla, sino también para la crítica y los fans. Y desde el estreno de la tercera entrega, George Miller siempre se quedó con ganas de continuar la franquicia, pero recién tuvo su oportunidad 30 años después con Mad Max Fury Road. Fury Road es la película con la que más debemos estar familiarizados todos. Estrenada en 2015, este filme es, en mi opinión, una mezcla perfecta que une lo mejor de la primera trilogía y la adapta a la actualidad con una historia atrapante y una cinematografía que directamente es hipnótica. Todas las escenas de persecución son buenísimas. Las actuaciones, la música, es el sueño de cualquiera que se haya obsesionado con la trilogía original. Y si llegaron hasta esta parte del video, creo que ustedes están igual de obsesionados que yo con la saga de Mad Max. Sería un gran momento para que le pongan un like ahí abajo y se suscriban. La pregunta que nos llega ahora es: ¿por qué recién 30 años después de la saga original, George Miller y Warner Bros. Deciden revivir a Mad Max? La cosa es mucho más compleja de lo que se imaginan. Luego de terminar Thunderdome, Miller escribió un borrador para una cuarta película de Mad Max que sería solo persecuciones en auto. Quería hacer un film que fuera pura imagen, casi nada de diálogo. Entonces se le ocurrió una historia sobre tráfico de humanos en el mundo postapocalíptico de Mad Max, que después fue evolucionando. Para fines de los 80 existió la posibilidad de filmar una serie de televisión live action de Mad Max protagonizada por el australiano John Blake. Lamentablemente, el actor sufrió un accidente en 1986 que lo dejó gravemente herido y los planes para hacer la serie se frustraron. 10 años más adelante, en 1998, George Miller se juntó con un grupo de artistas de storyboards y comenzó a narrar la película en imágenes, sin siquiera tener un guión. Uno de estos artistas era Brendan McCarthy, un fan de Mad Max con quien Miller entabló una relación en los 90, interesado por su trabajo en la serie de televisión Reboot, en la que, por cierto, hay un homenaje a Mad Max. McCarthy se unió a Fury Road como artista y también como guionista. Tanto él como Miller estaban muy influenciados por la idea del mito en la cultura. De hecho, el final de Mad Max 2 y Thunderdome muestran a los sobrevivientes narrando la historia de Max como el inicio de un mito. Y en el caso de Fury Road también hay influencias relacionadas con el mito griego de las Pléyades, las 7 hermanas hijas de Atlas que se deben escapar constantemente de Orión. Según Miller, este mito también tiene raíces en las culturas aborígenes australianas y originalmente, en el guión de Fury Road, las esposas de Immortan Joe iban a ser 7 en vez de 5. Pero bueno, con todo esto, Miller logró vender el concepto a 20th Century Fox en el año 2000. La idea era que Mel Gibson volviera a interpretar a Max, mientras que Sigourney Weaver sería la implacable Imperator Furiosa. Todo venía bien encaminado hasta que en 2001 Estados Unidos colapsó luego del ataque a las Torres Gemelas. El dólar americano se tambaleó durante esa época contra otras monedas y para el estudio resultaba imposible financiar una coproducción con Australia. A esto se le sumaron los múltiples escándalos que protagonizó Mel Gibson durante esa década. El estudio no quería saber nada con el actor y, llegado un momento, la edad de Gibson también empezaba a jugarle en contra para interpretar a Max. Durante este hiato de producción, Miller quiso hacer una adaptación animada de la película utilizando los storyboards originales y hasta cedió los derechos para hacer un videojuego. El videojuego sí entró en desarrollo, pero la película de animación fue cancelada por el mismo Miller, que ya a mediados de los 2000 estaba listo para comenzar la producción del live action. Ahora el proyecto pasó de las manos de Fox a Warner Bros. Y la idea era filmar una película sobre Mad Max y una película sobre Furiosa al mismo tiempo. El concepto de que fuera una continuación de la trilogía original quedó un poco difuso. Si bien hay publicaciones en internet que conectan ambas cronologías y también hay pistas en el guión de Fury Road que se prestan a numerosas teorías, la realidad es que había dos problemas de producción que impedían la continuidad. El primero era incorporar a un nuevo actor, ya que Mel Gibson resultaba demasiado viejo para el papel, y el segundo es que la mayoría de las audiencias ya no conocían la trilogía original de Mad Max porque eran demasiado jóvenes. Con este nuevo enfoque, el casting inició con el protagonista. Se eligió primero a Heath Ledger para interpretar a Max, pero luego de su muerte en 2008, Miller terminó eligiendo a Tom Hardy como Max y a Charlize Theron como Furiosa. Hardy no entendía muy bien la visión de Miller y tuvieron varios choques durante el rodaje, pero cuando el actor vio el producto final quedó maravillado y le pidió disculpas públicamente. Mad Max Fury Road comienza con un Max torturado por su pasado, que es capturado y llevado a Citadel, una ciudad desértica parecida al Bartertown de Mad Max 3, pero con ciertas diferencias. Esta es una ciudad de guerreros, liderada por el implacable Immortan Joe. ¿Se acuerdan? El mismo actor que hace del villano en la primera película. Es uno de los únicos asentamientos con agua en el desierto postapocalíptico y Joe la transporta en camiones para intercambiar por armas o gasolina con los
pueblos cercanos. Uno de esos camiones está comandado por Imperator Furiosa, una de las conductoras de Joe. La idea es que ella transporte el agua a la ciudad del gas y a la de las armas, pero cuando el camión desvía su camino, Immortan Joe descubre que Furiosa en realidad se llevó a todas sus mujeres y piensa liberarlas. En Citadel, las mujeres son usadas como fábricas de bebés guerreros y de amamantar. Joe es consumido por la ira y conduce con sus secuaces a toda velocidad para atrapar a Furiosa. Entonces, Max es encadenado a un coche por Nux, uno de los sirvientes de Joe, y se convierte en parte de la persecución a Furiosa. Pero cuando el camión entra en una tormenta de arena, el equipo de Joe se dispersa y el auto en el que va Max vuelca, permitiéndole escapar encadenado a su captor. Max se encuentra con Furiosa y tienen una pelea por el camión, pero son interrumpidos por Joe y sus secuaces que vienen en camino. Ahora deben trabajar juntos para escapar y durante varias secuencias de persecución que incluyen emboscadas, traiciones y acrobacias, Max, Furiosa, las mujeres rescatadas y Nux escapan de Joe y se encuentran con un grupo de mujeres guerreras conocidas como las Bugalini. Junto con ellas, Max y Furiosa vuelven a Citadel para quedarse con el territorio, pero deberán volver a enfrentarse a Joe en el camino en otra escena de persecución inolvidable. Luego de vencer a los otros vehículos y de matar a Immortan Joe, Furiosa toma Citadel y Max se va nuevamente para merodear el desierto y encontrar nuevas aventuras. Y como lo dije al principio, la historia de Fury Road quizás no es el foco principal de la película. Al igual que otras contemporáneas como Dune, hay una búsqueda de cinematografía pura. Las persecuciones, los sonidos, las escenas de riesgo y los colores son algunos de los ingredientes que usa esta película para hipnotizar al espectador y cumplir con el objetivo de Miller de hacer un film de Mad Max únicamente sobre persecuciones. Fury Road también fue un éxito que dio pie a la precuela sobre Furiosa y revivió el fanatismo por la saga en muchos jóvenes que quizás no la conocían. El mundo que comenzó a construir el director en 1979 y su obsesión por la violencia lo llevaron de la sala de emergencias de un hospital al Monte Olimpo de las sagas de culto y los grandes mitos cinematográficos. ¿Y qué otras aventuras le esperan a Max en el futuro? ¿Cuánto tiempo más deberá recorrer los desiertos posapocalípticos de Australia en búsqueda de su destino? Sea como sea, nosotros siempre estaremos interesados en acompañarlo en una nueva aventura por la interminable carretera. ¿Pensaban que Brad Pitt siempre fue una estrella? Trabajó con los mejores cineastas y ganó los premios más codiciados, pero en sus comienzos debió participar de una película que no tiene ganas que se mencione demasiado,